conociendo el reino de Dios. Cambia tu manera de pensar, renueva el espíritu de tu mente. El reino verás, el reino verás. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio en Conociendo el Reino de Dios. En el episodio anterior hablamos del cuerpo de Cristo y de ese linaje que salió después de su muerte en la cruz. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nuestra libertad espiritual, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. En las Escrituras encontramos dos leyes que es necesario comprender correctamente. No porque existan dos caminos, porque el camino es uno y ese es Cristo, sino porque han operado en distintos tiempos. Una fue dada como sombra y la otra dada como la vida y fue establecida a través del nuevo pacto. Muchos creyentes viven confundidos entre estas dos realidades, no por rebeldía, sino por amor a Dios y deseo de obedecer. Así que acompáñame en este nuevo episodio donde continuaremos conociendo el corazón del Padre. Vamos a empezar a desarrollar este episodio, pero antes me gustaría decir algo que es muy importante. Y este capítulo no busca confrontar a nadie, no busca acusar, busca traer luz, contexto y revelación para que podamos caminar en la vida que Cristo nos dio. Así que quiero comenzar hablando de la ley dada en el Sinaí. Yo te invito a que, si tú puedes, vayas a leer en el libro del Éxodo. Y allí podrás ver esto, pero quiero hacer un resumen para aquellos que no conocen. Sé que muchas personas conocen estos capítulos, pero quiero hacer un resumen para que puedas entender de lo que estamos hablando. Y cuando el pueblo de Israel se reunió en el monte Sinaí para recibir la ley, la manifestación de Dios fue imponente y poderosa. Hubo fuego, sonido de bocina y una gloria que producía muchísimo temor. Tanto temor que el pueblo pidió a Moisés que fuere él quien escuchara a Dios y luego les hablara. Prometieron obedecer a todo lo que el Señor dijera. Eso, si tú quieres, como te digo, puedes leerlo en Éxodo, capítulo 19. Todo ese capítulo te cuenta esta historia. Pero cuando Moisés subió al monte para recibir los mandamientos, para recibir las tablas que Dios había de entregarle, cuando el pueblo vio la tardanza de Moisés, porque recordemos que él estuvo 40 días en la montaña, el pueblo pidió que se le hiciese un becerro de oro. Y con este acto pecaron contra Dios e invalidaron el pacto. Hay algo que es muy importante de resaltar aquí. No fue Dios el que invalidó el pacto, fue el pueblo quien invalidó el pacto. Y para esto quiero que me acompañes en las Escrituras, al libro de Jeremías, el profeta Jeremías, ver capítulo 31. Y aquí vamos a ver la palabra dada por el mismo Padre, por el mismo Dios a Jeremías. Y en esta palabra el Padre promete el nuevo pacto, un pacto no como el que había hecho con los padres, un pacto completamente diferente. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas personas creen que fue la renovación de un pacto. Y
hubo una renovación, pero esa renovación sucedió en el Éxodo, porque ellos invalidaron el pacto en ese momento, y el pacto por misericordia, por el clamor de Moisés y por su gracia, podemos decir que renovó ese pacto. Mientras el nuevo pacto se sellaba. Quiero que leamos en Jeremías 31:32. Y dice: no como el pacto que hice con sus padres. Aquí vemos que él dice que no es igual, es completamente diferente. No como el pacto que hice con sus padres el día que le tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y aquí está muy claro que dice: porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces es importante entender esto, porque no fue Dios quien invalidó el pacto, no fue Dios quien falló y no fue Dios quien se apartó. Ellos invalidaron el pacto, aun cuando Dios permanecía fiel, aun cuando Él fue un marido para ellos, dice la Escritura. Es muy importante que entendamos estas cosas. Pero aún así, por la intercesión de Moisés y por la infinita misericordia del Padre, ese pacto que ellos invalidaron fue renovado en ese momento. Y no solamente se entregaron las 10 palabras escritas en piedra, sino también estatutos y ordenanzas que regían la vida de este pueblo. Y quiero hablar algo que es muy importante entender aquí, y es algo que quizás muchos no han podido entender. En ese tiempo, cuando ellos salieron de Egipto, después de 400 años, ellos salieron muy dañados. Espiritualmente, ellos salieron muy influenciados por Egipto. Así que ellos no entendían qué era lo bueno y qué era lo malo. Por eso el Padre tuvo que darles estatutos, ordenanzas y escribirle no solamente las 10 palabras, sino también escribirles de una manera, vamos a decir, como digo yo, con plastilina, todo lo que ellos no debían hacer. ¿Por qué? Porque quizás para ellos en ese tiempo todo eso era normal, pero todo eso incumplía las palabras, las 10 palabras. Y en ese momento ellos no tenían al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo no podía morar en el hombre. ¿Por qué? Porque Yeshua, Jesucristo, no había cumplido, no había venido. Era un tiempo donde el Espíritu Santo solamente podía bajar y a los profetas estaba sobre ellos, pero no dentro de ellos. Entonces es muy importante entender esto. Vamos a hacer un resumen. Hubo un quebrantamiento del pacto. El pacto fue roto, no por Dios, sino por el pueblo, a través del becerro de oro. Eso hizo que se rompiese el pacto. Por la intercesión de Moisés, el pacto fue renovado con no solamente las 10 tablas, sino estatutos, mandamientos y todas estas cosas que conocemos en la ley de Moisés. Pero aquí el Padre nos muestra algo muy fuerte. Y es que Moisés le dice que si su presencia no va con ellos, porque él entendía lo que había sucedido. Moisés, quizás el pueblo no entendía lo que había sucedido, pero Moisés entendía lo que había sucedido. Y Moisés le dice al Padre: si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Algo así, no tengo el versículo en este momento, pero Moisés le dice eso. Y el Padre en Éxodo 33:14 le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esto es gracia. Esta es la gracia del Padre. No fue un mérito del pueblo, fue la gracia del Padre en ese momento. Entonces ya hemos entendido esta parte. Y ahora quiero hablar de algo que no se explica. Muchísimas veces no se explica.
Y esto ha hecho que muchas personas salgan del pacto y vuelvan a este pacto antiguo. Esto ha traído confusión. ¿Por qué? Porque no muchas personas hablan de esto. Y esto solamente se entiende cuando tenemos la revelación del reino. ¿Y qué es esto que muchas personas no han entendido? Y es que la ley dada a Moisés fue dada hasta que llegara la promesa, hasta que viniera el Mesías. Había un hasta. Entonces, eso es muy importante entender. Había un tiempo donde esa ley iba a funcionar, la ley de muerte, como se le llama. Entonces, yo quiero que leamos. Vamos a leer para que veamos que no me lo estoy inventando, que esto está escrito. ¿Por qué? Porque todo esto, todo lo que había allí apuntaba hacia una realidad mayor. Y esa realidad es Jesucristo, Yeshua el Mesías. Todo apuntaba a Él. Toda esta historia, todo lo anterior, ya lo hemos dicho, los diseños del Padre. Voy a hacer creo que voy a hacer un episodio sobre los diseños, porque esto es muy importante entender. Y quiero que vamos a Gálatas 3:19. Quiero que me acompañes, quiero que lo busques. Quiero que lo busques porque quiero que lo leas y oro en este mismo instante para que el Espíritu Santo quite todo velo. La Escritura dice que aún cuando se lee a Moisés, este velo está allí. Y es un velo que solo por Cristo es quitado. Así que en este momento, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo oro, Señor, para que se rasgue todo velo, Señor, que en este momento le impide a tus hijos ver esta realidad. Así que vamos a leerlo. Gálatas 3:19 y dice, Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y aquí Pablo lo deja muy claro. Fue añadida a causa de la transgresión. Lo hemos dicho antes, ellos salieron muy dañados de 400 años de no guardar la palabra del Señor, de lo que Abraham había enseñado. Dice, fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. De hecho, aquí Moisés nos dice que cuando este mediador, refiriéndose a Moisés, recibió esta ley que fue añadida, fue dada por medio de ángeles. La primera la escribió Dios con su propio dedo, que fueron las tablas que se quebraron cuando se rompe el pacto. Pero esta segunda nos dice Pablo que fue dada a un mediador por medio de ángeles. Y este versículo es clave. Este versículo es clave de entenderlo y quiero que volvamos a leerlo. Pablo dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta, que esta es la palabra clave, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Esto no es despreciar la ley. Simplemente nos explica su propósito y marca su límite temporal. Había una temporalidad, había un límite. Recordemos que era la sombra de lo que había de venir. Era simple una señal directa de la promesa que se había hecho en Cristo. Cristo como la promesa, Cristo como la simiente. Entonces, quiero que respires y que le pidas al Espíritu Santo que te revele esta parte para que tú entiendas dónde estamos en este momento, en qué pacto estamos y cómo cuando tú te vas atrás, tú vuelves, sales del nuevo pacto y vuelves nuevamente a entrar en un pacto que en Cristo, tú no estás dentro de él. Y esto lo vamos a verlo y con versículos, pero antes quiero profundizar un poco
aquí donde Pablo nos habla acerca de estas cosas, porque muchas veces cuando leemos y no leemos con un contexto no podemos entender. Y te digo la verdad, muchas veces muchas personas hacen parecer que Pablo fuera, con todo respeto a Pablo, con todo el respeto que me merece y la honra que tengo sobre Pablo, pero hacen de que Pablo pareciera un bipolar. Un día dice sí, un día dice no, no, pero no es así. Es porque Pablo entendía el reino y él sabía que él estaba dentro del reino, que él sabía que él estaba dentro de Cristo y él sabía que a él ya no lo regía esa ley porque en Cristo él había sido libertado. Entonces vamos a ver un poco más donde Pablo nos habla de esto antes de entrar a ver la ley en la cual estamos nosotros, que es la ley del Espíritu de vida, la ley de Cristo. Hay algo que es muy importante entender y lo dije en el audio anterior, pero aún el mundo históricamente ha comprendido que hubo antes y un después. Y esta división no es solo historia, no es solamente histórica cuando decimos antes de Cristo y después de Cristo. Esto es profundamente espiritual y solo puede entenderse desde la revelación del reino de Dios. Cuando nosotros entendemos el reino de Dios, todo se hace claro. No hay nada que Pablo se contradiga, como que un día dice si circuncisión, no circuncisión, o no lo circuncides, o todas estas cosas que a veces se utilizan, como dice Pablo, para distorsionar, como dice Pedro, para distorsionar las palabras de Pablo. Así que vamos a ver un poco a Pablo, y Pablo nos explica, el apóstol Pablo nos explica que en el antiguo camino, hay una palabra donde dice que el antiguo camino estaba compuesto por leyes grabadas en piedra y que ese camino producía muerte. Esto no significa que la ley fuera mala. La ley revelaba la condición del hombre sin la redención. ¿Por qué fue escrita en piedra? ¿Por qué fue escrita en piedra? Porque antes de la venida de Cristo, de la venida del Mesías, el Espíritu Santo no podía morar dentro del hombre. Y recordemos que la promesa en Jeremías 31 dice que hará un nuevo pacto. Dice, pondré mi ley en vuestro corazón. Y la escribiré en vuestro corazón. Y de la única manera que el Padre podía escribir la ley o pudo escribir la ley en nuestro corazón fue derramando el Espíritu Santo sobre toda carne. Porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de juicio y de verdad. Y es a través del Espíritu Santo, cuando Él trae una conciencia de quiénes somos, cuando Él trae esa conciencia de que somos hijos, cuando Él trae esa conciencia de que como hijos somos imitadores del Padre y que como hijos tenemos que vivir en santidad, es allí cuando la ley se escribe dentro de nuestro corazón. Y ya no se necesita una piedra. Es allí cuando el Espíritu Santo empieza a cambiar nuestro corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. Mira, hay un ejemplo que quiero darte en este momento que viene a mi mente y es, todos conocemos la historia de Saúl, del rey Saúl. Vimos que él fue escogido para ser rey sobre Israel porque el pueblo pidió un rey. Pero cuando el padre lo desecha, digámoslo así, por su pecado, y él empieza la persecución hacia David, nosotros sabemos que él no tenía el Espíritu Santo. Pero vemos en varias ocasiones, cuando es ungido, Samuel le dice que vaya y se va a encontrar una compañía de profetas. Y él profetiza cuando él encuentra esa compañía de profetas. Él entra en el mover del Espíritu en ese momento que estaba sobre esos profetas y él profetiza. Pero eso no significa que el Espíritu Santo estaba sobre él. De hecho, no estaba en él porque él peca contra Dios. Otro ejemplo es cuando él está persiguiendo a David y él va a Ramá. Y ahí en Ramá él envía primero soldados en busca
en busca, lo leerás, algunos conocen esta historia, pero los soldados antes de llegar a hacer cualquier daño, el Espíritu Santo viene sobre ellos y no pueden y empiezan a profetizar, hasta el punto que el mismo Saúl decide ir él mismo y dice que él se quita sus vestiduras y profetiza porque viene el Espíritu Santo sobre él. Y él ya había sido desobediencia, él ya había sido desechado, pero en el momento en que el Espíritu Santo se posa, el poder del Espíritu Santo, las personas pueden profetizar. Pero la diferencia en el nuevo pacto es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, mora dentro de nosotros. El Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, mora dentro de nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que entender para entender el cambio radical que sucede en la muerte y resurrección de Cristo. Os decía la semana pasada que creo que en el episodio pasado que Juan anunció el reino. Él abrió el camino del reino y que Cristo, Jesús decía que el más pequeñito del reino era mayor que Juan. ¿Por qué? Porque Juan, aunque anunció el reino, aunque él abrió el camino para el reino, él murió antes de la crucifixión de Yeshua. Y cuando Yeshua sella ya con su sangre, o sea, ya en el momento que dice, hecho está, porque él dice consumado es en el momento de su muerte. Cuando él sella ese pacto y él vuelve, como lo hemos dicho en otros episodios, él vuelve a tomar el reino en lo espiritual, aunque nosotros no vemos todavía en la natural. Recordemos que esto es una guerra espiritual, mis amados. La lucha, como dice Pablo, no es contra sangre y carne, es contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en lo espiritual, Cristo ya reina. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque no lo veamos en lo natural, porque hay un tiempo para que esto se manifieste. Y sabemos que nosotros como hijos ya somos embajadores. Tú no puedes ser embajador de un país o de un territorio que no existe. Tú eres embajador del reino de Dios. No somos de este mundo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros nos convertimos en hijos. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos ciudadanía celestial y por eso nos convertimos en embajadores del reino. Y esto es muy importante entender, porque al entender que nosotros ya no hacemos parte de un reino conmovible que va a desaparecer, eso está escrito en una de las cartas de Pedro, dice que nosotros, habiendo recibido un reino inconmovible, nosotros ya recibimos un reino inconmovible, hacemos parte de ese reino, aunque estemos aquí en la tierra cumpliendo con un propósito. Mientras estemos en la carne, estamos cumpliendo con un propósito hasta la venida de Yeshua, hasta que Él venga y Él establezca físicamente el reino, donde todo ojo lo verá, donde se manifestará su reinado terrenal. Entonces eso es muy importante, porque el no entender esta parte espiritual es la que ha sacado a muchos hijos del reino de Dios, que ya estaban dentro, pero al no entenderlo han salido. Y este es el tiempo donde el Espíritu Santo está revelando el reino de los cielos a los hijos. Él mismo lo está haciendo y les está poniendo esa inquietud, pero aquí hay algo más, falta algo. ¿Por qué? Porque el Padre quiere traer a los hijos. Él está derribando esas murallas de Jericó que espiritualmente que le impiden a sus hijos la entrada al reino. Recordemos que cuando Josué llega y se instala en Gilgal, lo primero que el Espíritu Santo, mira bien esto, mi hermano, no es el pueblo, es el Espíritu Santo el que derriba esas murallas, estructuras que les impedía al pueblo la entrada a tomar el reino terrenal. Esto nos habla de Cristo, ya lo hemos hablado, de lo que Cristo en lo espiritual hace, y lo que el Espíritu Santo hace es derribar estructuras, fortalezas espirituales que no te permiten la entrada al reino, y es Él el que lo está haciendo en este tiempo. Así que si tú estás escuchando este audio, el Padre, el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, y si no has entendido el reino y estás escuchando te pido que vayas a ver nuestro primer episodio, donde explico el reino de Dios y lo que Cristo vino a hacer, a manifestar el reino. Así que seguimos
mirando cómo Pablo nos habla de cómo en el antiguo camino, ese antiguo camino que fue glorioso, las Escrituras nos muestran que el pueblo veía la nube, la columna de fuego y la gloria reflejada en el rostro de Moisés. Pero esa gloria había de desvanecerse. Y para eso quiero que vayamos a 2 Corintios 3 y que lo leamos. Quiero que lo leamos para que tú veas cómo Pablo nos advierte esto que iba a pasar en muchísimos y ese velo de Moisés que vendría a cubrir la gloria de Cristo, aún en estos tiempos. Y dice, quiero que leamos el versículo 13 del capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3. Bueno, vamos a leer desde el capítulo 12 para leer en contexto. Y dice, así que por cuanto tenemos tal esperanza, nos conducimos con mucha mayor confianza. Y dice versículo 13, no como Moisés, que se colocaba un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. Escuchen estas palabras. Moisés se colocaba un velo en el rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. Pero sus mentes, dice Pablo, fueron cegadas porque hasta el día de hoy, durante la lectura del antiguo pacto, permanece el mismo velo sobre ellos y no les es revelado que por el Cristo es quitado. O sea, es un velo que solamente por Cristo es quitado. Pablo lo explica. Esa gloria fue reemplazada por una gloria mayor. Una gloria mayor y eterna, que es la del Espíritu de vida, la del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. La ley era una sombra, la sustancia es Cristo. Quiero ponerte un ejemplo que ya puse en alguno de los episodios anteriores. Voy a ponerte un ejemplo real. Tú como persona, quiero que te veas a ti como persona, de pie, fuera. Y tú como persona sabes que cuando refleja la luz del sol sobre ti, causa una sombra. Todos conocemos lo que es una sombra cuando estamos fuera y el sol nos alumbra. La sombra se refleja en el suelo. Quiero hacerte una pregunta, mi amado hermano, mi amada hermana, que quizás no has entendido todavía esto. ¿Quién es real, tú o la sombra? Yo sé que tú tienes la respuesta y la realidad eres tú. Y es lo que nos dice Pablo. La ley de Moisés era la sombra, pero la realidad es Cristo. ¿Quién es real? ¿Cristo o la sombra de Cristo? Cristo es el cuerpo. El cuerpo de Cristo es la realidad y lo demás era la sombra. Todo apuntaba a Él. Todo apuntaba a Cristo. Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Todo en las Escrituras apuntaban a Cristo. Recordemos que la Escritura dice que todo fue hecho por Él y para Él. Y eso es algo que no se nos puede olvidar. Todo fue hecho por Él y para Él. Y por su voluntad todas las cosas subsisten y fueron creadas. Él es el centro de todo. La carta a los Hebreos nos dice que Cristo es mayor que Moisés. Y creo que ahora lo estamos entendiendo. Moisés, dice la carta a los Hebreos, que fue fiel como siervo, pero Cristo, hijo sobre la casa. ¿Y quién es esa casa? Esa casa somos nosotros. Yeshua no nos llama a regresar ni a rituales ni a tradiciones. Cuando dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, Él hablaba de sus palabras,
las palabras que Él habló. Porque Él mismo dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Y recordemos que el reino es un reino espiritual. No se trata de hacer. No se trata de hacer y hacer. Se trata de ser en Cristo. Se trata de ser en Él, la persona que el Padre quiere que seamos. Se trata de manifestar, no de hacer. Esto es muy importante que lo entendamos. Y ahora que ya hemos entendido esto, quiero que vayamos a ver que no es que no tengamos ley. Sí, hay una ley, pero esa ley es la ley del Espíritu de vida, la ley de Cristo. Y cuando me refería al principio de este episodio a que no entendemos, es que no muchas personas hablan de esto. Pero hay una ley y en el reino hay una ley que rige todas las cosas. Una ley, recordemos que el reino no es terrenal, el reino es espiritual, Dios es espíritu. Y Él mismo, a través de Cristo, nos dijo que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y para tú poder adorarle en espíritu y en verdad, es necesario que tú lo hagas a través de la ley del Espíritu de vida. Es necesario que tú entiendas quién es el Espíritu en ti, qué hace el Espíritu Santo dentro de ti y cómo el Espíritu Santo escribe esa ley dentro de tu corazón. La ley del Espíritu de vida, el Espíritu que da la vida, el Espíritu Santo. No es Moisés quien da la vida, o esa ley que dice la misma Escritura y el mismo Pablo, que era la ley de muerte. ¿Por qué? Porque si esa ley hubiese salvado, en vano vino Cristo. Así que ahora mismo vamos a empezar a entender la ley del Espíritu de vida. Esa es la ley eterna que existe, la ley de Dios. Esa ley que Dios escribe en el corazón del hombre, la ley de Cristo. Una ley que no condena, porque nació para salvar. Cristo dijo, yo no vine a juzgar, Él vino a salvar. Él dijo que Él fue enviado a salvar. Su fundamento, el fundamento de esta ley es el amor. Su pilar es la fe. Voy a volver a repetirlo. La ley de vida, la ley del Espíritu de vida, la ley de Cristo. Su fundamento es el amor. Su pilar es la fe. Y su motor es el Espíritu Santo. La ley de la vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dijo Pablo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto lo puedes ver en Romanos 8:2, para que luego vayas y lo leas, pero quiero darte otros versículos que nos hablan de esto. Y lo encontramos. Puedes ir a Romanos 8:10. Y en Romanos 8:10 Pablo habla algo que es muy importante. Y dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y vamos a leer algo que nos va a hacer entender más fácilmente esto, porque Pablo les hablaba de esta manera a aquellos que creían que debían continuar a seguir la ley. Y yo lo hablo porque yo caí en esto. Por eso lo estoy hablando y por eso estoy haciendo este capítulo y estoy intentando explicar de la manera como el Espíritu Santo me lo explicó para que yo lo entendiese. Hay muchos hermanos en Cristo que han regresado a tradiciones. Y aún de esos hermanos que han regresado a tradiciones, muchos han dejado a Cristo por convertirse
al judaísmo, y lo hablo con autoridad porque yo estuve ahí. Y precisamente por eso me tomo el tiempo de explicar todo esto, porque quiero que así mismo como el Espíritu Santo abrió mis ojos, quitó el velo, rasgó ese velo y me permitió ver el reino, así mismo sé que el Espíritu Santo lo está haciendo con muchos. Entonces, quiero que vamos a Romanos capítulo 7 y dice Pablo: ¿acaso ignoran, hermanos míos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras vive? Quiero parar ahí y quiero que relaciones este capítulo. La ley tiene dominio sobre el hombre mientras vive. Y que vayamos a Romanos 8 y quiero volverlo a leer cuando dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Así que si vosotros habéis recibido a Cristo y el Espíritu Santo mora en vosotros, ese cuerpo ya se murió. Tú ya no estás sujeto a esa ley. Tú estás en la ley del Espíritu de vida. Y voy a seguir leyendo y dice: así como la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras él vive, pero si su esposo fallece, ella queda libre de su esposo por la ley. Mira, recordemos que somos la esposa, la iglesia es la esposa de Cristo y Cristo murió por nosotros. Así que Él murió para librarnos de esa ley. Dice: así como la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras él vive, pero si su esposo fallece, ella queda libre de su esposo por la ley. Pero si ella se une a otro varón mientras vive su esposo, es adúltera. Pero si su esposo fallece, ella queda libre por la ley y no es adúltera aunque se case con otro. Y aquí Pablo nos trae la explicación. Ahora pues, hermanos míos, también ustedes están muertos a la ley. Lo acabamos de leer en Romanos 8. Mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, para que produzcan fruto para Dios. Ahora somos de otro, del que resucitó de entre los muertos. Ya le pertenecemos a Él, por eso somos el cuerpo de Cristo, porque la Escritura dice que el que se une al Espíritu, ay, mis hermanos, esto es precioso, el que se une al Espíritu, un espíritu es con Él. Cristo es espíritu. Ya no estamos con el Yeshua terrenal. Él murió en la cruz para que nosotros pudiéramos volver a ser espíritu con Él. Quien se une al Espíritu, un espíritu es con Él. Y aquí Pablo nos lo está diciendo. Para que seáis de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos para producir fruto para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros para que produjéramos fruto de muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, estando muertos a lo que nos tenía sujetos, para que desde ahora atendamos a lo nuevo, a lo del Espíritu y no al antiguo orden de la letra. Entonces, mira, mi hermano, si todavía te quedan dudas, yo te pido que vuelvas a escuchar el capítulo, que antes de ello, que ores. Pide al Espíritu Santo, abre mi entendimiento, retira el velo. Pero yo sé que muchos, ahora mismo ese velo ha sido retirado, yo oré y que lo estás viendo. Y es importante que entendamos todo esto. Quiero leer otros capítulos para que nos sirvan como testigos de lo que estamos hablando aquí. Vamos a ir a ver, aquí los tengo. Primera de Corintios 9, 20 y 21. Y esto es Pablo. Y con esto vamos a terminar. Yo creo que es suficiente. Este capítulo se ha hecho un poquito más largo, pero no quería cortarlo para que siguiéramos en esta secuencia. Y dice Pablo, hablando, dice: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, dice Pablo, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley.
O sea, Pablo cuando iba a predicar a los judíos, él ya entendía que él estaba dentro de otra ley, la ley del espíritu de vida, pero él se hacía como ellos para ganarlos, para llegarles, porque él sabía que tenía que llegarles de alguna manera para empezar a explicarles todo esto. Entonces él volvía y se hacía como si él estuviera sujeto para explicarles esto. Luego dice, a los que están sin ley, o sea, a los gentiles, los que no conocían la ley de Moisés, como si estuviera sin ley. Pero aquí clarifica algo, dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Así que espero que esto nos quede claro. Pablo aquí dice claramente 3 cosas claves. Él se adaptaba externamente por amor a los judíos y a los gentiles. Aclara que él no está bajo la ley mosaica, pero afirma con fuerza, no estoy sin ley, estoy bajo la ley de Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida. Así que, mi amado hermano, yo espero que haya sido claro que nosotros hemos muerto a la ley unidos a Cristo. Hemos muerto a la ley unidos a Cristo, mediante el cuerpo de Cristo. Y al morir nosotros en el nuevo nacimiento, en ese bautismo, cuando dice la Escritura que el que está en Cristo es nueva criatura, al morir quedamos libres para unirnos al que resucitó y dar fruto, mucho fruto para Dios. Morir al régimen viejo de la letra y entramos en el régimen nuevo, el régimen del Espíritu. La Escritura es clara y nos dice que la ley de Moisés era temporal. Fue una sombra que apuntaba a la realidad, a una realidad eterna, y esa realidad es Yeshua, Jesucristo, el Mesías. Hoy no vivimos sin ley, vivimos bajo una ley superior, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Una ley que nos impone desde afuera, sino que transforma desde adentro. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que, mi amado hermano, si este capítulo ha sido de bendición, yo te pido que lo compartas, que des like. Y quiero orar para que el Espíritu Santo abra el entendimiento de todos aquellos que por amor y por querer obedecer han vuelto atrás. Padre, gracias. Gracias porque tú has hablado a través de mí. Y te pido, Espíritu Santo, que tú mismo seas el que dirija este audio, Señor, a aquellos que tienen necesidad de escucharlo, en el nombre de Yeshua. Este audio normalmente yo no permito que, o en las normas que da YouTube, no se pueden, digamos que, distribuir mi video o cortar trozos o así, pero lo voy a dejar completamente libre para que vosotros, si queréis compartirlo, podáis compartirlo si solamente queréis compartir un trocito o hacerlo, lo podáis hacer, para que el Espíritu Santo pueda tocar vidas y pueda tocar corazones. Te bendigo, mi amado hermano, mi amada hermana que me has escuchado, me estás escuchando. Y te espero en nuestro próximo episodio, donde continuaremos conociendo el reino de Dios. Hasta pronto.